Bueno, buenas noches, gracias por venir. El tema de hoy es oración poderosa que mueve el cielo. Ya sabemos que nosotros no podemos decirle a Dios lo que tiene que hacer. Entonces hemos agregado algo más al título, que es cuando nuestro corazón se alinea con Dios. Entonces, esta noche nosotros no venimos a aprender una técnica para orar mejor. Venimos a entender algo mucho más profundo. Cómo relacionarnos con Dios de una manera real. Porque muchas veces nosotros oramos, pero no vemos resultados. Y eso puede generar frustración, duda o incluso distancia con Dios. Podemos pensar, Dios no me está escuchando, no está sucediendo lo que yo estoy pidiendo en oración. Pero el problema no es que Dios no escuche. El problema es que muchas veces nosotros no estamos alineados con su voluntad, con su corazón y con su propósito. O sea que lo que vamos a orar, lo que vamos a pedir, tiene que estar en la voluntad del Señor. La oración no fue diseñada para que Dios haga lo que nosotros queremos, sino para que nosotros aprendamos a querer lo que Dios quiere. O sea que nosotros tenemos que hacer esa transición espiritual del morir al yo para poder entrar en ese dominio del Señor y entonces a partir de ahí, en esa conversación con Dios, entrar en su terreno, hablarle y pedirle. Y cuando esa alineación ocurre, algo poderoso sucede. Nuestras oraciones dejan de ser palabras y comienzan a tener peso espiritual. En esta primera parte vamos a hablar del fundamento de una oración que llega al cielo. Nos vamos a apoyar mucho en el Nuevo Testamento, entre Mateo y Marcos, y luego vamos a usar también un salmo. Primero en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús nos enseña que la oración verdadera comienza en lo secreto, en un lugar donde no buscamos impresionar a nadie, sino conectar con Dios de manera genuina. Porque una de las primeras cosas que suceden cuando uno está orando en privado es que uno tiene que renunciar a la carne, uno tiene que entrar en el terreno de Dios, lo decimos nuevamente, para que uno pueda a partir de ahí decir, ¿qué puedo pedir o qué puedo decir a partir de esto? Y nosotros muchas veces queremos resultados visibles sin tener una vida secreta con Dios. Pero el poder espiritual se forma en lo íntimo. Y la oración poderosa no nace en la necesidad urgente, nace en una relación constante. Podría suceder que en una necesidad urgente, de pronto, uno muere al yo y entonces descubre un nuevo mundo en la oración, ¿no? Lo bonito es que después de esa necesidad urgente que Dios puede atender, uno pueda continuar sin necesidad de que lleguemos a ese nivel, digamos, ¿no? Que a nivel, digamos, de salud, hay la medicina que es la que cura una enfermedad urgente, pero ahora está saliendo de moda la medicina preventiva. La medicina que lo que hace es que te mide todos lo que tienes en tu cuerpo para evitar que te den ciertas enfermedades o si tienes algo que se empeore o te identifican una tendencia de algo para evitar que eso suceda en el futuro. Y entonces se toman pasos desde aquí para que eso no pase, lo que te da una mejor calidad de vida, puede alargar la vida. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo podemos hacer lo mismo con una oración? En la oración no necesariamente tenemos que estar pasando por algo urgente. Nosotros podemos rendir nuestro corazón desde ya para que a todo eso que nos puede pasar, si nosotros seguimos yendo por el mismo camino, que no es el camino del Señor, que ya está, digamos, si vamos por esta ruta, lo que va a pasar es esto, porque ese camino lleva a la perdición. Pero si cambiamos el rumbo y nos entregamos al Señor, Él nos va a dar la oportunidad de llegar a otras partes, que es con Él, es estar en comunión con Él. Entonces, cuando nosotros cultivamos ese espacio con Dios, nuestra vida comienza a cambiar desde adentro hacia afuera. Dios responde públicamente a lo que nosotros construimos en privado. En Mateo 6, 7, 8 encontramos, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Aquí Jesús rompe una idea equivocada. No es la cantidad de palabras lo que mueve a Dios, es la sinceridad del corazón. Nosotros podemos orar mucho y aún así no estar conectados con Dios,
si nuestras palabras no vienen de un corazón rendido. Dios no necesita información. Él conoce nuestras necesidades, pero Él desea una relación. Entonces, en esa entrega, inclusive podemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé la oportunidad de que aquello que no podemos decir, lo digamos. La oración poderosa no es larga, es verdadera. Cuando nosotros dejamos de actuar y comenzamos a ser sinceros delante de Dios, algo cambia en nuestra vida espiritual. En Mateo 6, 9, 10 encontramos: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús nos enseña que la oración comienza reconociendo quién es Dios antes de presentar nuestras necesidades. Esa rendición de la que hablábamos que tenemos que poner primero. Morir a la carne no significa estar en el aire, sino es rendirnos al Señor. Luego nos muestra algo clave. La prioridad no es lo que nosotros queremos, sino que se haga su voluntad. Entramos en el terreno de Dios. Dios tiene un diseño para nosotros. Dios nos ha diseñado con un propósito y en ese propósito podemos escoger, podemos hacer tareas que Dios nos va pidiendo día a día dentro de ese propósito de nuestra vida, y eso nos va a dar plenitud a nuestro espíritu, nuestro alma, nuestro cuerpo, y Dios va a ser nuestro socio en esa vida. Y esos milagros se van a dar porque estamos haciendo lo que el Señor quiere. Así como el Señor decide que va a crecer un árbol y que de ese árbol van a salir un fruto en su tiempo, entonces el árbol no se puede negar. Una vez que el árbol crece, sigue creciendo. Cuando nosotros nos negamos a la vida que el Señor ha puesto en nosotros, nos estamos negando también a ese reino que Dios puede traer del cielo a la tierra para nosotros. Cuando nosotros aprendemos a orar así, dejamos de intentar controlar a Dios y comenzamos a rendirnos a Él. Ahí es donde la oración se vuelve poderosa, porque está alineada con el cielo. Una oración alineada con la voluntad de Dios siempre tiene respaldo espiritual. Y ya para terminar, en Marcos 11:24 encontramos: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hasta aquí todo ha sido Mateo y Marco, Jesús hablando. La fe es el elemento que conecta nuestra oración con el poder de Dios. Nosotros no oramos con duda, oramos con expectativa, correcto, confiando en que Dios escucha y responde conforme a su voluntad. Cuando entramos en el terreno de Dios, vamos a orar conforme a lo que Dios quiere. Porque cuando es como entrar en una piscina, ¿no?, que está de agua, y si tú tienes que nadar, para nadar tienes que flotar, ¿verdad? Entonces tienes que tener una actitud, y dicen que para nadar tienes que relajar el cuerpo para que puedas flotar y luego puedas nadar. Si no lo haces, no vas a poder flotar. De la misma manera, si nosotros hemos entrado en el terreno de Dios y ya entregamos la carne, ahora nos toca nadar, que es la oración, el acto de empezar a hablarle y a pedirle al Señor desde ese terreno en el que ya aceptamos y nos hemos rendido a Él. Entonces, para que Él pueda hacer su voluntad. ¿Ok? La fe no es manipulación, es confianza en el carácter de Dios. Cuando creemos, descansamos en Él, incluso antes de ver la respuesta. La fe transforma nuestra manera de orar y de esperar, porque ya estamos en el terreno del Señor. Y en Salmo 66, 18 encontramos: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Este versículo nos muestra que nuestra vida espiritual afecta nuestra vida de oración. No podemos vivir desconectados de Dios y esperar una conexión profunda en la oración. Si estamos en iniquidad, estamos carnales, no podemos esperar que porque hicimos un tiempo de 5, 10, 15, 30 minutos orando, pero en la carne, Dios nos va a escuchar. Porque Dios va a estar ahí como diciendo: ok, hijo, pero ríndete, no te has rendido, ¿no? No has dado el primer paso, ¿no? Entonces, Dios no rechaza a la persona, pero sí nos llama a alinear nuestro corazón con Él. El arrepentimiento restaura nuestra comunión con Dios, porque una persona que no se ha rendido quiere decir que está anteponiendo su yo, su ego,
y no está entendiendo lo que Dios nos está pidiendo. Una vida alineada produce una oración efectiva. Por eso que a partir de ahí es que podemos ver modos de oración, tipos de oración, o empezar a orar por nuestra cuenta. Vamos a entender ahora en el segundo punto que Sandra nos va a hablar un poquito más al respecto. Vamos a terminar esta primera parte con una oración. Señor amado, venimos delante de ti con un corazón sincero. Tú conoces nuestras necesidades, pero hoy no solo venimos a pedir, venimos a conocerte más. Queremos buscar tu rostro antes que tu mano y confiar en tu voluntad por encima de la nuestra. Enséñanos a entrar en lo secreto, a apartarnos del ruido y a escucharte con claridad. Forma en nosotros una vida de oración constante y real, sin religiosidad ni palabras vacías, sino una relación viva contigo. Alinea nuestros pensamientos, emociones y deseos con tu voluntad. Ayúdanos a decir, hágase tu voluntad, aun cuando no entendamos. Danos una fe firme, que no dependa de lo que vemos, sino de tu palabra. Señor, si hay algo que estorba nuestra comunión contigo, hoy lo rendimos. Perdónanos, límpianos y restaura nuestro corazón para acercarnos con libertad y confianza a ti. Decidimos que la oración será nuestro estilo de vida y creemos hoy que al alinearnos contigo, nuestras oraciones tendrán propósito, dirección y poder. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Y ahora para la segunda parte nos va a acompañar Sandra. Okay. Buenas noches con todos. Esta segunda parte habla del poder de la oración que transforma la tierra. Bueno, como ya Arturo ha comentado, este tema nos da fuerza a todos nosotros que creemos en Dios para que seamos constantes en tener una vida en oración, porque es fácil decir, es fácil hablar, a veces muchos de estos versículos los sabemos de memoria, pero la vida muchas veces da muchos giros y a pesar de que oramos, a veces también tenemos tiempos en que nuestra oración decae un poco o no vemos resultados y decimos qué está pasando aquí o nos agarra la duda, el temor. Entonces, esto fortalece lo que nosotros sabemos, lo que nosotros ya sabemos en nuestro espíritu, pero nos da fuerza en equipo de seguir orando por nuestra familia, por nuestros hijos, por lo que no sabemos, si tenemos incertidumbre, si vemos una enfermedad. Hay cosas que la gente dice, sí, soy cristiano, sigo a Dios, pero no vemos cambios, no vemos cosas y nosotros como seres humanos nos desesperamos. Entonces, tenemos que tener esa fe grande que no se apague, que a pesar de que no veamos nada, podamos seguir dando las gracias a Dios, adorándole a Dios, siendo agradecidos por todo lo que Él hace y ha hecho por nosotros, porque nuestro Dios no cambia. Entonces, tener esa comunión en la oración es encender ese fuego, como cuando hacemos un fuego de una leña. A veces el fuego ya se va como apagando y a veces nosotros en nuestra vida estamos así porque no sabemos, porque tememos o porque no vemos los resultados con la rapidez que nosotros deseamos, porque no sabemos, pero recordemos que Dios es aún más grande que todos nosotros y Dios ve de la forma en que Él va a solucionar las cosas y muchas veces nosotros tenemos en nuestra cabeza un camino o dos, pero Dios ya sabe cómo lo va a hacer. Entonces, dejemos esas cargas a Dios porque Dios está obrando en nuestras vidas y sigamos nosotros parados firmes en la brecha de orar, de agradecer a Dios porque Dios es un Dios que nos escucha, es un Dios que nos ama, ¿sí? Entonces en Santiago 5:16 tenemos, la oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros somos sus hijos justos, somos no perfectos, pero sí justos. Estamos escuchando,
estando ahí con la palabra de Dios, queriendo saber, aprender, siempre buscándolo. Entonces, Él inclina su oído hacia nuestro pedido, hacia lo que nosotros decimos. Entonces, como decía anteriormente Arturo, nosotros estamos entrando al aposento del Padre, dejando nuestra carnalidad o pidiéndole en la carne pues lo que queremos. Tenemos que dejar eso y rendirnos y confiar de que Dios va a hacer la perfecta voluntad, que va a ser mejor de lo que nosotros estemos planeando, ¿sí? Aquí en la oración eficaz del justo puede mucho, nos indica que la oración tiene poder, pero no cualquier oración, sino la que nace de una vida que está de la mano de Dios, de una vida que está obedeciendo a Dios, no de una vida que está descarriada como sea, sino que si Dios te dice no hagas esto, aléjate de aquello, estás obedeciendo. Entonces está nuestro temor santo. Entonces esa oración de ese hijo que es justo va a ser poderosa. Va a ser poderoso porque Él nos va a escuchar. Nosotros no somos perfectos, pero cuando vivimos en justicia por medio de Cristo Jesús, nuestra oración tiene un peso espiritual. Podemos orar por nuestra vida, podemos orar por nuestra familia, podemos pararnos a orar por nuestro país, lo podemos hacer y eso tiene mucho poder. Dios responde a una vida que camina con Él, a una vida entregada a Él, a una vida en sacrificio. Dios solo quiere que nosotros digamos, Señor, yo quiero servirte. Y Él nos va a dar el poder para nosotros hacerlo. Él nos da ese poder. Nosotros debemos de decir, sí, Señor, yo te entrego esta hora en la casa de oración y yo lo voy a hacer. Y Él verá cómo me da la sabiduría para entender su palabra, para poder decirlo, dejar la vergüenza y poder llevar su voz, la voz de Él. Y Él lo va a hacer. La oración no es débil, es poderosa cuando está respaldada por una vida rendida a Dios. Esto nos da la seguridad de orar al Padre. En Romanos 8:26, la traducción lenguaje actual dice, del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Entonces, nosotros no siempre sabemos cómo orar. Tenemos momentos, y son muchos, de debilidad, que no sabemos cómo empezar, que simplemente nos sentimos abrumados o tenemos una lista tan larga de cosas. Entonces, ahí el Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indecibles, nos ayuda para que nuestra oración sea perfecta a oídos del Padre. Él nos ayuda, no estamos solos, no nos abandona. Él nos está dando las fuerzas cuando ni siquiera podemos arrodillarnos, cuando estamos echados, rendidos en nuestra cama y simplemente no queremos tener conexión con el mundo. Él nos está abrazando y dando esa fuerza. Él está haciendo que nuestras peticiones lleguen al Padre, porque Él sabe lo que sentimos, Él sabe lo que hemos pasado. Muchas cosas que no nos atrevemos ni siquiera a decir, Él sabe qué estamos pasando. Esto nos quita la presión de orar perfecto, con palabras perfectas, con una memorización de una oración. No, Dios quiere nuestro corazón derramado, nuestro corazón genuino, nuestro corazón de hijos que está ahí confiando en Él, confiando en que, Señor, yo sé que tú vas a tener la mejor opción para mí. Entonces, yo lo dejo en tus manos. Oh, Señor, yo quiero esto, pero a pesar que yo, sí, Señor, deseo eso, tal vez es mi debilidad, que se haga tu voluntad. Dame ese carácter, Señor, de yo poder aceptar tu voluntad y sana mi corazón, ¿no? Claro, porque si es otra la voluntad que Él quiere y no es lo que yo creo en ese momento que es, Él tiene que sanar nuestro corazón. Entonces, pedirle todo eso, Padre, tú eres el que sabe.
Y tú sabes por qué me envías y me dices que vaya por otro camino, y tú sabes por qué me dices que espere. Tú sabes más cosas que yo no sé. Entonces, eso es un morir para nosotros. Y eso duele, eso no es fácil. No es fácil siempre, ¿sí? Entonces, cuando dejamos que el Espíritu nos guíe, nuestra oración se vuelve más profunda, se vuelve perfecta para Dios. En Juan 14, 13, 14 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Aquí está hablando Jesús. Orar en el nombre de Jesús no es una frase, no es una posición espiritual. Muchas personas no creen o dudan, pero muchas veces cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, los demonios se van. Entonces, díganme en qué lógica está en que Jesús, claro que tiene poder, claro que es Dios, sino ¿qué demonio se va a ir? Si lo digo en mi nombre, se ríe, se queda ahí, no se mueve nada, porque mi voz no tiene ese poder. Pero cuando nosotros oramos, cuando atamos, reprendemos en el nombre de Jesús, no hay demonio que resista. Y eso es bíblico. Y hay prueba en la vida real. Esto lo digo para las personas que tal vez no lo saben, o para las personas que dudan, que no creen en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un mismo Dios, y tiene el poder. Ningún ser humano tiene ese poder, solo Jesucristo. Dios tiene el poder. Entonces, por eso dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre, Dios Padre, se lleve toda la gloria. La gloria no es para la persona que habla acá en la tierra, la gloria toda es para el Padre, para Dios. Jesucristo mismo cuando estuvo acá dijo: toda la gloria es para el Padre, toda la gloria es para el Padre. Y nosotros mismos también debemos de caminar haciendo eso. Toda la gloria es para Dios. Nada es para el ser humano, porque todo lo que tenemos es por la misericordia y la gracia de lo que Dios nos da, ¿sí? Entonces, cuando oramos así, hay autoridad espiritual. Esa autoridad nos la dio Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros. Él agarró las llaves del Hades y lo entregó a nosotros. Nosotros tenemos ese poder, es un arma espiritual que tenemos. Entonces, esto cambia completamente nuestra manera de orar. No hablamos desde nuestra fuerza, sino delante a quién ponemos: a Cristo Jesús. No se va por nuestra boca, no se va por nosotros, sino que nosotros ponemos delante en el nombre de Jesús tal cosa. Y si está alineado a lo que Él quiere, a lo que Dios quiere, eso se hace. Entonces, en la oración hay poder. Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y se os será hecho. Aquí vemos una condición clara: permanecéis en Cristo. Permanecer, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros. Y no solo la palabra de memoria, sino la palabra en nuestra vida, la palabra activada a la obediencia que nosotros tenemos. Si tú eres un creyente obediente, ten la certeza que Dios te escucha y que el día que tú clames que algo pasa, Dios te va a ayudar. Dios no te va a dejar, Dios no falla. Dios no te va a dejar. Tú tienes que confiar en Él, solamente en Él. La oración poderosa fluye de una vida conectada. No es un momento aislado, es un estilo de vida. Cuando vivimos en Él, nuestras oraciones cambian. Pedimos diferente, no pedimos: a mí me conviene esto y me conviene lo otro y me conviene. No, pedimos: Señor, yo quiero servirte. Tal vez, Señor, yo te regalo 2 horas de mi vida, 1 hora diaria para adorarte, orar, pero Dios nos va a dar claridad, nos va a despejar, nos va a decir esos secretos escondidos, nos lo va a decir para que sepamos que Él es Dios. Así dice la Biblia, Él nos va a decir esos secretos que están escondidos porque Él sabe todo, ¿sí? En Hechos 12, 5, 7 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel.
pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Lo habían encarcelado. Pedro es librado de la cárcel y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Entonces ahí vemos el poder de la oración. La iglesia no paraba de orar. No necesitaron a ningún ser humano que entre a la cárcel, que estaba muy custodiada y eso. Entonces, esa fe, esa fuerza es la que nosotros necesitamos hoy. Por eso esta casa es la casa de oración. Si alguien tiene un pedido en oración, no tengan temor y pedir. Tenemos que orar por esto y todos oremos con fuerza para eso. Y si es la voluntad de Dios, Dios nos está escuchando y Dios lo va a hacer. Dios es un Dios bueno. Aquí vemos el poder de la oración cuando hay perseverancia. La oración no solo cambia corazones, cambia las circunstancias. Lo que para nosotros es imposible, Dios lo hace posible. Perseveramos y vemos la mano de Dios moverse. Y Dios hoy sigue respondiendo. Acá tengo unos versículos pequeñitos que dice, Salmo 145, 18. El Señor está cerca de quienes lo invocan de verdad. Entonces, de todo corazón, ¿sí? Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Eso está en Romanos 12, 12. Entonces, perseveren en la oración. Eso nos dice a nosotros. En Hechos 16, 25. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Entonces, esto en Hechos fue cuando luego hubo el terremoto y ellos pudieron salir. ¿Quién los libra? Dios. ¿Y por qué? Porque estaban orando, ¿sí? Luego, Jeremías 33, 3. Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes e inaccesibles que tú no sabes. Jeremías 33, 3, ¿sí? Mateo 6, 7. Y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Derramemos nuestro corazón, ¿no? Luego, Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. Entonces, nosotros debemos de orar confiados, que la gracia de Dios va a llegar a nuestra ayuda, no va a llegar tarde, va a llegar a tiempo, cuando es el tiempo. Y por último, dos más, Mateo 18:20, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Acá en medio de nosotros, que estamos en el nombre de Jesús reunidos, aquí está Él en medio de nosotros. Y Salmo 18:6. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios por ayuda. Él me escuchó desde su templo, mi clamor llegó a sus oídos. Él siempre nos escucha. Ninguna palabra de nosotros es ignorada. Es un Dios bueno, siempre. Eso nos da fuerza de no sentirnos solos, de tener la unidad en oración. Si nosotros nos unimos en oración, Dios escucha, Dios nos escucha, hace lo que el Padre le diga, lo va a hacer. Entonces tenemos que creer como esos niños. Cuando un padre le promete algo, un niño pequeñito, el niño le cree. Pero Dios no es un ser humano para que mienta ni se arrepienta. Dios es Dios, Dios no cambia. Él es nuestro Padre, ¿sí? Entonces terminamos con una oración. Amado Padre Celestial, venimos a tu presencia, Señor, agradecidos porque tú eres el Padre bueno, Señor, el Padre que nuestro corazón añora. Oh Señor, te pedimos perdón si cuando pasamos cosas y pensamos nosotros que no nos haces caso, Señor, dejamos de orar y nuestra luz se apaga, Padre.
trae ese fuego ardiente en nosotros para orar, para pedirte, Señor, para postrarnos a ti, derramar nuestro corazón, para conectarnos a ti, Señor, para dejar todas las distracciones del teléfono, de las noticias, de los temores, Señor, y solo postrarnos y confiar en ti, que nuestra fe sea grande, que sea fuerte, Señor, y que no haya imposibles para nosotros en nuestro corazón. Te ponemos, Señor, en tus manos a nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, todos nuestros familiares, estén aquí o en otros países, Señor, para que te amen, para que pidan a ti de todo corazón, Señor, para que tengan ese conocimiento de tu grandeza, tu misericordia y tu gracia, Señor. Haznos fuertes, Señor, en la oración, para que estemos, Señor, agarrados de tu mano y que no nos soltemos hasta el final. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.